Hola, estrella rutilante del cosmos infinito. Soy María Avalon y vengo a hablarte hoy de la conciencia cósmica de Christos Sophia. La conciencia cósmica de Christos Sophia es una de las maneras con las que yo me refiero a la fuente creadora. Esa denominación empezó a llegar a mí en el año 2019. Yo siempre me gusta, una costumbre que tengo es encontrar un lenguaje que sea adecuado para mí, que sea el más propicio, el que exprese mejor todos los conceptos que utilizo y todos los conceptos que hay por ahí. Entonces, en relación con la fuente, en relación con la divinidad, llevaba tiempo, como digo, buscando cómo definirla. Y entonces surgió esta definición, esta nomenclatura. La conciencia cósmica de Christos Sophia es una frecuencia energética, un código, un programa que hace referencia a la energía, por una parte masculina, sería el Christos, y por otra a la energía femenina, sería la Sophia. La fuente divina y cósmica de la existencia, o la divinidad, o la fuente, o el Tao, o más te guste, ya sabemos que es tanto femenina y receptiva como masculina y activa. Precisamente una de las leyes de equilibrio universal que el gran maestro Thoth nos legó es esa, la ley de género. Absolutamente todo, desde un granito de arena hasta el mayor de los universos, está formado por energía masculina y por energía femenina. Traducida esa conciencia cósmica de Christos Sophia a seres humanos encarnados en la materia, sería un ser Cristo Magdalena. De ahí que Yeshua encarnara al Cristo cósmico y Miriam encarnara a la Magdalena cósmica. Muchos seres antes que ellos lo hicieron, después de ellos también y por supuesto en su época. Esa conciencia cósmica de Christos Sophia nos habla de la necesidad de aunar tanto lo magnético, que serían los elementos tierra y agua, como lo eléctrico, que serían y son los elementos fuego y aire. Esos cuatro elementos de los que se compone todo cuanto existe aquí en el planeta Tierra, nuestro propio cuerpo, nuestro templo material incluido, salen de un quinto elemento que es el elemento éter o el elemento akasa. Hoy también lo podríamos denominar en el campo cuántico. Estamos hablando de lo mismo, de un elemento en el que todo está en energía, y esa energía, a medida que va pasando por distintos planos, se va haciendo más densa, se va haciendo más material. Entonces, aquí en la Tierra, esa conciencia, ese programa, esos códigos de la fuente creadora pueden ser encarnados por ti, por mí, por cualquier persona, y convertirnos en seres Cristo Magdalena. Es decir, desarrollar lo más perfectamente posible nuestra parte masculina, que fue lo que hizo Yeshua, una de las muchísimas cosas que hizo, y por otra desarrollar nuestra parte femenina, nuestra parte de Sofía, que fue lo que hizo Miriam, entre otras muchas cosas. A lo largo de distintos periodos de tiempo, vinieron al planeta seres de muy elevada vibración, de altísimo desarrollo, seres procedentes de las estrellas, seres procedentes de otras dimensiones, y en cada una de esas venidas actualizaron, modificaron el código, el ADN humano, lo modificaron en el sentido de mejorarlo. El ADN humano es intocable, sí se puede tocar el ARN, el ADN es intocable. Ahora lo que sí se puede hacer es combinar, hacer distintas combinaciones de distintos segmentos de ADN para que cada vez ese ADN sea más perfecto.
Esto se puede hacer tanto físicamente como metafísicamente, energéticamente. Entonces, a lo largo de las distintas humanidades, que no voy a entrar en ese tema ahora, ya haré otro vídeo si la divinidad lo considera oportuno en relación con eso, cada una de esas humanidades añadió algo nuevo al ADN humano. Entonces, en la época en que Yeshua y Miriam encarnaron, una de las cosas que hicieron fue esa, actualizar ese ADN, energéticamente y por supuesto también físicamente, porque tuvieron descendencia, como ya me imagino que sabes a estas alturas, en este peldaño de la escalera, tuvieron descendencia, de modo que no solamente ese ADN modificado quedó en la casa, quedó en el campo energético del ser humano, sino que también quedó en el ADN humano. Eso no significa que tengamos que tenerlo exactamente en nuestra sangre, ese código genético de Yeshua y de Miriam. Habrá gente que lo tenga en su sangre porque sean descendientes directos de su linaje, y habrá gente que simplemente desarrolle ese ADN, desarrolle ese sistema energético porque se sienta en sintonía con esas enseñanzas. Para el caso, en estos momentos ya no importa tanto si llevamos ese ADN efectivamente en nuestra sangre. Vuelvo a decir, muchísimas almas, seguro que sí. Quienes no, simplemente con sentirnos atraídos por esas enseñanzas, ya es motivo suficiente para podernos convertir en seres Cristo Magdalena del siglo XXI, como yo digo, porque ya estamos en el siglo XXI, o parece ser, a lo mejor tampoco estamos, esto tampoco está muy claro, pero bueno, doy por válido que estamos en el siglo XXI. Un ser Cristo Magdalena es un ser que tiene características tanto solares como lunares, que tiene tanto inteligencia racional como intuición, que tiene tanto capacidad de hacer como capacidad de recibir, de magnetizar. Entonces, en la medida en que vamos conociéndonos, en la medida en que vamos sabiendo cuáles de los elementos masculinos, fuego y aire, femeninos, agua y tierra, tenemos ya desarrollados, cuáles tenemos menos desarrollados, y empezamos a realizar esa labor alquímica, primero de autoconocimiento, segundo de transformación, poco a poco vamos accediendo de una manera cada vez más profunda a esa conciencia de Cristo Sofía, a esa conciencia de la fuente, y nos vamos convirtiendo de una manera más certera en Cristos Magdalenas vivos. En la medida en que hacemos esta transformación y vamos transmutando el plomo, es decir, la parte más densa de nuestra naturaleza, en oro, la parte más sutil de nuestra naturaleza, también nos vamos dando cuenta que esa labor que se realiza, que realizamos de una manera consciente, de una manera voluntaria, nos convierte en la piedra filosofal. No tenemos que buscar una piedra filosofal. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras ya somos esa piedra filosofal que transmuta los metales pesados en oro. También somos el atanor alquímico en el que esa transmutación se lleva a cabo, y somos también la transmutación, es decir, una trinidad. Esta dimensión en la que estamos, que para algo se llama tercera dimensión, es trina. Es trina, todo es trino. Es decir, que tiene que haber siempre, para que la energía funcione de manera adecuada, tres polos, tres puntos, tres patas, como más te guste llamarlo. Uno de los polos es el polo de lo masculino, la parte Cristo o Cristos. Otro es el polo femenino, la parte Magdalena. Y el tercer polo es el polo neutro, el andrógino. Esto en astrología estaría representado el Logos, el Cristo por el Sol, la Sofía, la Magdalena cósmica por la Luna,
Y el andrógino, el hijo o la hija, está representado por Mercurio, que de todos los planetas de la astrología es el único que es andrógino. Mercurio es su nombre romano, su nombre griego es Hermes. Entonces, Hermes es hijo de Venus y de Marte, que también se le llama el hermafrodita, precisamente porque tiene dentro de sí las dos energías, la femenina y la masculina, que está dentro de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Por eso, absolutamente todos los seres humanos, esencialmente, somos andróginos, con independencia de que estemos encarnados en esta experiencia de vida como mujer o estemos encarnados, o quien esté encarnado, como hombre. Porque a lo que hemos de llegar es a unir esas dos energías. En la medida en que esas dos energías están bien unidas, como yo me gusta decir, están bien casadas, han hecho el hierogamos consigo mismas, dentro de nuestro ser, todas nuestras relaciones con el exterior, y no solamente relaciones de pareja, más específicamente las relaciones de pareja, o las características que tienen la relación de pareja, que es distinto a otras relaciones. Sin embargo, es en todas nuestras relaciones. Se va a reflejar ese buen casamiento, esa armonía, esa integración, ese equilibrio que hay entre nuestras energías masculina y femenina. Esto también, ya quien todavía dude que dentro de sí lleva un hombre y una mujer, pues bueno, tenemos libre albedrío. Quien lo quiera dudar, que lo dude. Ya no se sostiene. Y a poco que pensemos que hemos nacido de un padre y de una madre, ya solamente con eso ya queda muy claro. O sea, no hace falta ser científica en el sentido de la ciencia, ¿no? Estar en un laboratorio, no. Simplemente recordar y honrar que llevamos dentro la mitad de genes procedentes de nuestro padre, esa es nuestra parte masculina, y llevamos la mitad de genes procedentes de nuestra madre, esa es nuestra parte femenina. Entonces, en la medida en que hacemos esa labor de transformación, esa labor de transmutación, cada cual dentro de sí, para que ese hierogamos se produzca de forma cada vez más profunda, empezamos a trascender el matriarcado y el patriarcado. Empezamos a trascender el feminismo y el masculinismo, porque eso ya está caduco, eso ya no tiene razón de ser. El matriarcado y el patriarcado, lo mismo que el feminismo y el masculinismo, nos dividen, y la división nos mantiene en que uno es mejor que la otra o la otra es mejor que el uno. No, eso ya ha llegado a su fin. Todo lo que estamos viviendo en los 2 últimos años, dos y medio ya, nos está mostrando cada vez más la necesidad de la unión, de la unidad, que eso no significa que a todos nos tenga que gustar lo mismo, que todas y todas tengamos que estar viendo en los mismos sitios, que todas y todos tengamos que estar participando en el mismo tipo de acontecimientos. No se trata de eso. Se trata de vivir con la conciencia de unidad, de que soy un hilito de un tejido inmenso, que es el tejido de la vida, y este hilito que yo soy, en esta encarnación, tiene la tarea, la responsabilidad, la libertad, la gracia, porque para mí es una gracia estar encarnada en la materia, y en estos tiempos más que nunca, o más que siempre, encarnar ahí que ese hilito sea el hilito más perfecto que pueda ser, el hilito más brillante, porque cuanto más brillante, más perfecto, más transparente, más crístico y magdalénico sea este hilito que yo soy, pues el tejido se irá contagiando de eso mismo, porque en la medida en que una se transforma, esa transformación la va llevando por todos los sitios por los que va. Por lo tanto, solamente con que lo realicemos en nuestro interior ya se va a manifestar. Ya sabemos también que todo va de dentro hacia afuera. Cuanto más lo hago conmigo, más luego fuera la vida trae hacia mí eso que yo he desarrollado y manifestado en mi interior. Para que la encarnación en la que Yeshua y Miriam pudiera hacerse esa actualización, pudiera plantarse esa semilla,
semilla que está fructificando ahora, porque las cosas en la tercera dimensión, por su densidad, van muy lentas, mucho más lentas que en la dimensión sutil, en la dimensión energética, en la dimensión espiritual. Antes de su nacimiento, todo eso, ese terreno se preparó, o sea, todo siempre hay quien viene antes, hace una parte de la tarea, vienen descendientes, hacen otra parte de la tarea, siguen viniendo descendientes, hacen otra parte de la tarea, todo es en ese tejido que me acabo de referir, siempre es así. El tejido se va haciendo por sectores, se va haciendo por partes. Antes de que ellos vinieran, lógicamente, esos seres que he mencionado antes de las estrellas, que por cierto tú y yo también venimos de las estrellas, por eso empiezo el vídeo diciendo estrella rutilante del cosmos infinito, prepararon el terreno. Esos seres que vinieron antes, pues por ejemplo está Ana, su abuela materna, está María, su madre. Antes que ellas estuvieron Sara, la esposa de Abraham, todavía antes la diosa Isis, Nefertiti, eso anteriormente, en cuanto a la energía de Magdalena. Luego, por supuesto, estuvo Miriam, luego estuvo Sara, una de sus hijas, Miriam de Tiana, en fin, muchas mujeres que encarnaron a la Magdalena cósmica y fueron preparando el terreno. En cuanto a los hombres, pues he de mencionar a Osiris, he de mencionar a Akenatón, a Joaquín, el abuelo materno de Yeshua, a su padre, José, Juan el Bautista, su primo, Lázaro, José de Arimatea, muchos más, que fueron los encargados de perfeccionar la parte masculina de esa conciencia unitaria. Entonces, esa preparación era necesaria para que pudiera llegar un ser crístico, que fue, ya sabemos, alumbrado por María, y de la misma manera un ser magdalénico, del que hasta ahora sí se habla de Miriam, pero se habla en un contexto que, en mi opinión, aunque se hace honor a ella, sí que hay cosas que todavía nos quedan, por supuesto, por decir y nos quedan por saber. Entonces, fue una confluencia del tiempo en el que nacieron esos dos seres. No bastaba con que naciera solo Yeshua, tenía que nacer también Miriam. De hecho, se llevan muy pocos meses de diferencia y si Miriam no hubiera existido, Yeshua no hubiera podido realizar su labor, porque si bien venían a actualizar el ámbito andrógino de esa fuente a la que me estoy refiriendo, vinieron también especialmente a reactivar, actualizar, regenerar la parte femenina de la energía, la parte femenina de la diosa, la parte femenina de todos, la parte de las mujeres, que había sido eliminada de la vida mucho tiempo antes. No voy a entrar ahora en ese tema, simplemente lo menciono. Esa parte femenina había sido dejada de lado y únicamente se había estado honrando la presencia, la manifestación de un Dios exclusivamente masculino. Entonces, eso también tenían esa tarea de restaurar a la diosa, a la energía femenina, en el lugar que le correspondía, en igualdad de condiciones con el Dios, porque como la fuente es andrógina, tenemos dos manos. Las dos manos, si no tengo una mano, independientemente de que sea diestra o zurda, las dos manos me hacen falta. Escribiré con la derecha, en mi caso, que soy diestra. La izquierda me hace falta también. Si voy a coger algo, necesito las dos. Entonces, llevado a lo femenino y lo masculino, exactamente lo mismo. Por lo tanto, esa labor de actualización que se tenía que realizar en el ADN humano, especialmente tenía un enfoque particular en la energía femenina. Por eso, si Miriam no hubiera nacido en la misma época de Yeshua, esa actualización
del ADN humano, esa actualización de los seres crísticos magdalénicos, no hubiera podido llevarse a cabo. Aprovecho para decir que Miriam era compañera de enseñanzas de Yeshua en igual categoría de él, es decir, eran almas hermanas y ambos tenían la misma maestría adquirida en encarnaciones anteriores, porque como también suelo decir, hemos de dejar a un lado el pensamiento, por lo menos yo pienso que ha de ser así, de que Yeshua llegó a ser Yeshua en esa encarnación y Miriam llegó a ser Miriam en esa encarnación. Yo me inclino a pensar que tenían ya un bagaje anterior para llegar a esa encarnación en la que pudieron finalmente materializar ese propósito tan elevado. Entonces, no es que Miriam se convirtiera en lo que fue gracias a Yeshua. Ella ya venía con una gran maestría. Y ellos, aparte de ser compañeros de enseñanza, esto ya también lo sabes, por supuesto eran pareja y por supuesto tuvieron descendencia. Si no hubieran tenido descendencia, si no hubieran sido pareja en el tiempo en el que nacieron, en la comunidad israelita de hace 2000 y pico años, era imposible prácticamente que un hombre fuera soltero, mucho más un rabino, como era Yeshua, entre muchas otras cosas. Era imposible que no tuviera descendencia, por la sencilla razón de que en los tiempos antiguos se consideraba imprescindible para alguien que tuviera el propósito, que tuviera la tarea de transmitir conocimientos espirituales, no tuviera también un conocimiento de la vida terrena. O sea, no se podía permitir que se hablara solamente de la teoría. Tenían que tener un conocimiento práctico. ¿Y el conocimiento práctico qué es? Pues que tenían que ser seres humanos, vivir lo humano exactamente igual que lo divino, que ambos lo hicieron, tanto Yeshua como Miriam. Vivieron tanto lo divino, porque eran seres divinos, como tú, como yo, como absolutamente todo, encarnados en cuerpos, en vasijas, en templos humanos, como tú y como yo. Y de hecho, el planeta Tierra, la tercera dimensión, es donde mejor podemos desarrollar nuestra parte divina, nuestra parte cósmica. A ver, evidentemente en otros planos también, en otros planetas también, en otras dimensiones, en esta, porque en esta, gracias a que existe lo denso, que podemos tocar, podemos oler, podemos ver, podemos escuchar, podemos saborear, esos 5 sentidos físicos son los que nos ponen en contacto con los sentidos que están más allá de lo físico. Estos son los primeros, luego ya los otros. Así que la encarnación en la materia, la encarnación en la Tierra es, desde mi punto de vista, siempre lo fue, lo sigue siendo y lo será, absolutamente maravillosa. Aquí, en la Tierra, en la tercera dimensión, en la matriz que la Madre Gaia nos da, es donde el alma y la esencia se levantan cada día para llevar a cabo sus tareas. Y si no se levanta, esas tareas no se hacen. ¿Y para qué vinimos a hacer esas tareas? Vinimos voluntariamente. Entonces, nadie nos obligó a venir. Por lo tanto, eso también es importante recordarlo, porque eso también nos ayuda a reconocer la divinidad que hay en nosotras, en nosotros, y manifestarla. Por lo tanto, esa conciencia cósmica de Cristo Sofía, encarnada en seres Cristo Magdalena, nos ayuda individualmente y ayuda colectivamente a que esto cada vez se manifieste más, a que cada vez haya más gente que se anime a reconocer esa parte divina, esa parte cósmica que está vestida con un traje humano, viviendo unas determinadas experiencias durante un determinado tiempo. Un ser Cristo Magdalena también es un alquimista, bueno, ya lo he mencionado, por toda esa tarea de transformación, de transmutación que hemos de llevar a cabo, y también es un santo grial encarnado.
El Santo Grial, independientemente de que exista un objeto, así o no, es cada cuerpo, es cada ser. ¿Y por qué es un Santo Grial encarnado? Porque tiene la capacidad, cada cual tiene la capacidad de recibir, atraer, manifestar todo lo que representa un Santo Grial. Algunas de las cosas que representan el Santo Grial: amor infinito, prosperidad infinita, abundancia, paz, salud, sanación, belleza, verdad, bondad. Todo eso, que son algunos de los símbolos de un Santo Grial, en la medida en que seamos conscientes de que ese Santo Grial es ya nuestro propio cuerpo, es ya nuestro propio ser, a medida que nos vayamos transformando más, ese Grial va a estar cada vez más prístino, cada vez más brillante, va a ser cada vez más transparente. Un ser Cristo Magdalena también es un ser transparente, es un ser íntegro, coherente, creativo, creador, que manifiesta lo mejor de sí. Entonces, eso haciendo que cada vez atraemos hacia ese cáliz, hacia ese Santo Grial, más de todo lo más hermoso, de todo lo más divino. Eso que llamamos divinidad, pues yo muchas veces cuando lo pienso digo, bueno, divinidad en realidad ¿qué es? Para mí es todo lo excelso, todo lo más bonito, todo lo más maravilloso de la vida. Entonces, cuanto más lo hagamos con este cáliz que somos, pues más transmitiremos todo eso a los demás. Por lo tanto, un ser Cristo Magdalena es alguien que tiene en sí la capacidad de transformarse y de transformar su trozo de mundo, de plantar una semilla distinta, no de convencer a nadie, no de buscar que le siga, no de hacer proselitismo, no, simplemente hacerlo consigo, convertirse en un ejemplo vivo de lo que es un ser crístico magdalénico y de lo que es representar a la conciencia cósmica de Cristo Sofía. Evidentemente, mientras estemos en este cáliz, en este vestido de carne, de huesos y de piel, no vamos a desarrollar en una sola vida el 100%. En la medida en que vayamos desarrollando, ya en las siguientes vidas tendremos oportunidad de añadir más. Lo importante es, no es la cantidad, sino la calidad y decir, vale, pues a lo mejor solamente me da para hacer un 20%. Pues ese 20% que hago de la conciencia cósmica de Cristo Sofía va a ser el mejor 20% que yo pueda hacer. Y en la siguiente vida, pues a lo mejor llego al 40%. Es decir, no pensar, ay, no voy a llegar, no, si es que todo el mundo vamos a llegar. Da igual el tiempo, porque además fuera de este plano material, el tiempo no existe. Existe la eternidad. Entonces, no importa. Y no importa si ya lo empecé o no, da igual, todo el mundo tiene un comienzo. Yo también tuve mi comienzo hace muchísimos años. Claro, cuando yo ahora echo la vista atrás y le digo, hace muchísimos años cuando empecé en este camino de la transformación, en este camino de la alquimia, me parecía que ya estaba haciendo mucho. Ahora digo, dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, esto que ahora me parece que está, también me parecerá poco. Es decir, siempre es así. Lo importante es hacerlo. ¿En qué cantidad? La que puedas, la que quieras. Lo importante es hacerlo. Y para terminar este vídeo, quiero enseñarte una geometría, espero que sea bien. Esta geometría surgió después de que a mí me llegara la información de dar este nombre a la fuente, de dar este nombre a la divinidad. Entonces, esta geometría te puede servir para conectar con la conciencia cósmica de Cristo Sofía, te puede servir para conectar con la conciencia de Cristo Magdalena, te puede servir para averiguar en qué medida tú ya tienes desarrollada, que seguro que sí, esa conciencia, y en qué medida todavía puedes desarrollarla más para tu propio beneficio, para tu propio bien, porque hemos de buscar nuestro propio bien, y también
para el beneficio y el bien de quienes te rodean, el beneficio y el bien de la vida en todas partes. Otra Trinidad, porque todo lo que hacemos, todo lo que hago para mí, que a mí me beneficia, que a mí me hace bien, eso va a repercutir en la gente que me rodea. En la medida en que repercuta en la gente que me rodea, va a repercutir en el campo más amplio. Por lo tanto, si lo haces contigo, lo estás haciendo con los demás y lo estás haciendo con la vida en su conjunto. Insisto, sin tener que buscar que nadie lo haga. Aquí cada cual está haciendo su tarea, aquí cada cual ha venido a hacer lo que tiene que hacer, absolutamente todo es perfecto y absolutamente todo el mundo, haga lo que haga, está contribuyendo a que esta labor se realice. De hecho, si hemos llegado al punto en que hemos llegado, es porque absolutamente todos y todas hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo nuestra labor. ¿Aparentemente equivocada? Sí, aparentemente. Estuvimos haciendo nuestra labor. Y estamos, seguiremos estando perfeccionando, actualizando lo que en otros tiempos, en otros momentos del tiempo y en otros lugares del espacio se quedó sin hacer, porque siempre se va a quedar algo sin hacer. Es lógico, siempre todo avanza, la vida es evolución, la vida es avance, así que de un día para otro ya las cosas avanzan, mucho más ahora, estando las energías astrales como están, que están potenciando cada vez más lo nuevo. Así que siempre se va a poder lograr un punto más de evolución. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en otra ocasión. Muchos besos y bendiciones.